Historia 1. La sobredosis en el baño de un McDonald's. Juan tenía 28 años y llevaba 3 consumiendo fentanilo casi a diario. Empezó con pastillas de oxicodona falsificadas que compraba en la calle, pero pronto todo lo que encontraba era fentanilo puro. Vivía en un motel barato en las afueras de Los Ángeles y ya había perdido el trabajo, el carro y el contacto con su madre. Una tarde de julio, después de 3 días sin dormir y con el cuerpo temblando por la abstinencia, consiguió un punto que le vendieron como muy bueno. Se metió al baño de un McDonald's porque no tenía fuerzas para llegar al motel. Se sentó en el inodoro, se amarró el brazo con el cinturón y se inyectó. El calor subió instantáneo, como si le hubieran prendido fuego por dentro, y luego todo se apagó. Cuando despertó, estaba boca abajo en el piso sucio del baño, con la cara pegada a un charco de orina ajena. Alguien había llamado a los paramédicos. Le habían dado 3 dosis de Narcan. Vomitó encima de sí mismo mientras lo subían a la camilla. En la ambulancia, entre arcadas, se dio cuenta de que se había cagado encima. El paramédico que lo atendía lo miraba con una mezcla de lástima y asco. Juan lloró sin voz, sabiendo que había estado literalmente muerto unos minutos. Esa noche en el hospital, juró que nunca más, pero 2 días después, ya estaba buscando de nuevo. Historia 2. La madre que perdió a su bebé. María, 24 años, de Tijuana. Consumía fentanilo fumado en papel aluminio desde los 19. Quedó embarazada sin planearlo. El padre era otro consumidor que desapareció cuando se enteró. Ella siguió consumiendo porque solo un poco no le haría daño al bebé. Los servicios sociales la visitaban, pero siempre lograba esconder los foils y las pipas. Una noche, después de fumar 3 globos seguidos, se quedó dormida en el sofá con el bebé de 4 meses en los brazos. Cuando despertó, 8 horas después, el niño estaba frío y morado. Lo había aplastado mientras dormía bajo los efectos. Gritó hasta desgarrarse la garganta. Los vecinos llamaron a la policía. Los paramédicos confirmaron la muerte por asfixia posicional. María intentó ahorcarse con el cable del televisor en la comisaría, pero los policías la detuvieron. Pasó meses en la cárcel esperando juicio. En la celda, la abstinencia la hizo retorcerse en el piso, vomitando bilis y suplicando a las guardias que la mataran. Cada noche soñaba con el peso muerto del bebé sobre su pecho. Aún hoy, años después de salir, duerme en el piso porque no soporta una cama. Historia 3. El robo a la propia abuela. Carlos, 31 años, de Chicago, veterano de Irak, empezó con opioides recetados por el dolor crónico y terminó en fentanilo callejero. Vivía con su abuela de 82 años, la única que aún lo aceptaba en casa después de que su esposa lo echara con los niños. Una mañana de invierno, Carlos llevaba 36 horas sin consumir y el cuerpo le dolía como si le rompieran los huesos desde adentro. La abuela había salido a misa. Carlos revolvió toda la casa buscando dinero. Encontró el sobre con los ahorros para el funeral de la abuela, $4,200 en efectivo. Se lo llevó todo. Salió corriendo con el cuerpo temblando y compró suficiente fentanilo para 3 días. Cuando la abuela volvió y descubrió el robo, sufrió un infarto. Carlos la encontró tirada en la cocina. Llamó al 911, pero mientras esperaba a la ambulancia, se inyectó en el baño para calmar los nervios. La abuela sobrevivió, pero nunca volvió a hablarle. Carlos terminó viviendo debajo de un puente, consumiendo hasta que una sobredosis lo dejó en coma 3 semanas. Despertó sin saber si su abuela seguía viva. Nunca tuvo valor de averiguarlo. Historia 4. La infección que casi le cuesta las piernas. Ana, 26 años, de Filadelfia, consumía fentanilo intravenoso. Compartía agujas porque, total, todos estamos enfermos de algo. Una vez usó una aguja que había encontrado en un parque, porque no tenía dinero para comprar nuevas. 2 días después, el brazo empezó a hincharse y a oler a podrido. La vena se infectó con bacterias necrotizantes.
Llegó al hospital con 40 de fiebre y el antebrazo negro. Los doctores hablaron de amputación. Ana, en delirium, suplicaba que le dieran algo para el dolor. Cualquier cosa, incluso fentanilo del hospital. Le negaron opioides fuertes por su historial. Pasó un mes en el hospital, con cirugías diarias para quitar tejido muerto. El olor de su propia carne podrida la hacía vomitar constantemente. Las enfermeras usaban doble mascarilla cuando entraban a su habitación. Salvó el brazo, pero quedó con cicatrices queloides enormes y dolor crónico. Cada vez que ve las marcas, recuerda el olor y llora de rabia contra sí misma. Historia 5. La Navidad en el callejón. Luis, 29 años, de Nueva York. Llevaba 2 años en la calle después de que el fentanilo se llevara a su apartamento, su trabajo y a su novia, quien murió de sobredosis a su lado. La noche de Navidad, con temperaturas bajo cero, Luis solo tenía una dosis pequeña que había mendigado. Se metió en un callejón detrás de un restaurante chino, se sentó entre bolsas de basura y se inyectó. El calentamiento fue tan intenso que se quitó toda la ropa a pesar del frío. Quedó semidesnudo, temblando de placer y luego de hipotermia. Se orinó encima sin darse cuenta. Un rato después empezó a vomitar y a convulsionar. Un cocinero del restaurante lo encontró horas después, azul y casi sin pulso. Le dieron Narcan y lo llevaron al hospital. Despertó atado a la cama porque había intentado atacar a las enfermeras en el delirium. Pasó la Navidad en el área de psiquiatría, con otros adictos gritando toda la noche. Al salir, 3 días después, volvió al mismo callejón. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Estas historias no tienen feliz final, porque en muchos casos reales, el fondo es tan profundo que la salida parece imposible. El fentanilo no perdona. Historia 5. El precio de la paz. Carlos, 28 años. Carlos encontró el fentanilo después de una lesión laboral en la construcción. Le recetaron oxicodona para el dolor de espalda, pero cuando se acabó la receta, el mercado negro era demasiado caro. Un compañero le dijo, esto es igual pero más barato. Era polvo blanco empaquetado en un sello azul con M30 estampado. Idéntico a las pastillas legales, pero fabricado en un laboratorio clandestino. Su momento más bajo llegó 18 meses después. Había perdido el trabajo, su novia lo había dejado y vivía en su coche. Una madrugada de diciembre, con -5 grados en Phoenix, necesitaba desesperadamente otra dosis. El único objeto de valor que le quedaba era el anillo de oro de su abuelo muerto, la única herencia que tenía. Se lo puso en el bolsillo y caminó 3 kilómetros hasta el punto de venta conocido. El dealer, un tipo que apenas superaba los 20 años, le ofreció el intercambio, el anillo por 2 pastillas. Carlos sabía que el anillo valía al menos $800 y las pastillas no más de 20 en la calle. Suplicó, lloró, pero el dealer simplemente dijo, ¿quieres o no? Mientras sostenía el anillo, Carlos vio el reflejo de su propia cara en la ventana del coche del dealer. Ojos hundidos, piel grisácea, labios agrietados. Tomó las pastillas. Esa noche en el estacionamiento de un Walmart, consumió una. La otra la guardó para la mañana, escondiéndola en el forro de su chaqueta. Horas después, despertó con una tos violenta y su cuerpo temblando incontrolablemente. Retirada. Revisó su chaqueta. La pastilla había desaparecido. La buscó frenéticamente por todo el coche, desgarrando los asientos con las uñas. Nunca la encontró. Pasó las siguientes 48 horas retorciéndose de dolor en el asiento trasero, con diarrea, vómitos y calambres que sentía como cuchillos en los huesos. En su delirio, juró que su abuelo estaba sentado en el asiento del copiloto, mirándolo con decepción. Hoy Carlos está en recuperación, pero cuando le preguntan sobre el momento en que tocó fondo, no habla del dolor físico, habla del vacío en su dedo anular, donde estuvo el anillo por 15 años. Historia 6. La madre fantasma. Isabel, 32 años. Isabel comenzó a usar fentanilo fumado, Chasing the Dragon, para sobrellevar el dolor de perder la custodia de sus 2 hijas. Su momento bajo no fue una sobredosis, sino un periodo de 72 horas que definió su adicción. Había vendido todo lo vendible, el microondas, la lavadora,
incluso las mantas de sus hijas. Solo quedaba su teléfono, su única conexión a las visitas supervisadas. Un viernes, su dealer le ofreció un paquete especial, 10 bolsitas a cambio de su teléfono iPhone. Ella negoció. Necesito hacer una videollamada con mis hijas mañana a las 10 a.m. Dame el fentanilo hoy. Te doy el teléfono después de la llamada. El dealer aceptó, con una condición. Si no apareces con el teléfono mañana a las 11, sabré dónde encontrarte. Isabel fumó durante horas en un motel abandonado. Cuando despertó, la luz del sábado entraba por las ventanas rotas. Miró un reloj de pared detenido a las 4:17. No tenía teléfono para saber la hora exacta. Corrió a una gasolinera y pidió la hora al cajero. 2:48 p.m. Había perdido la videollamada. El pánico la paralizó. No solo había fallado a sus hijas por cuarta vez consecutiva, lo que probablemente significaría el fin de las visitas, sino que ahora debía un teléfono que no tenía. Pasó la noche escondiéndose, consumiendo lo que le quedaba para calmar el terror. El domingo por la mañana, el dealer la encontró. No la golpeó. Simplemente le dijo: tienes dos opciones. Me pagas de otra forma, o llamo a tus trabajadoras sociales y les digo dónde estás y qué haces. Isabel entendió. Pasó las siguientes 48 horas vigilando una esquina específica, buscando clientes para él, recibiendo pequeñas dosis como pago. Lo que más la destruyó no fue la degradación sexual, aunque esa marca permanece, sino que durante ese domingo, mientras hacía lo que hacía, tuvo un breve momento de lucidez y se dio cuenta. Estaba más cerca de perder a sus hijas para siempre que en cualquier otro momento. Y aún así, cuando el dealer le ofreció otra bolsita al final del día, la tomó. Historia 3. El estudiante de honor. Mateo, 24 años. Mateo tenía 22 años y estaba en su último año de ingeniería, cuando un amigo le ofreció algo para concentrarse mejor antes de los exámenes finales. Las pastillas parecían Adderall, pero contenían fentanilo. Para el tercer día, estaba enganchado. Su momento bajo llegó durante lo que debería haber sido su triunfo, la semana de graduación. Sus padres habían volado desde Chile para verlo recibir su diploma con honores. Mateo llevaba 12 horas sin consumir, y el síndrome de abstinencia comenzaba. Durante la ceremonia, sentado entre 400 compañeros con toga y birrete, comenzó a sudar profusamente. Los calambres en sus piernas eran tan intensos que temblaba visiblemente. Cuando llamaron su nombre para recibir el diploma, apenas pudo caminar hasta el escenario. Sus padres, en la audiencia, pensaban que era emoción. La foto oficial lo muestra sonriendo torpemente, con los ojos vidriosos y la toga empapada en las axilas. Lo que la foto no muestra es que inmediatamente después de la ceremonia, mintió a sus padres diciendo que tenía una celebración con compañeros. En realidad, corrió al baño de discapacitados del centro de convenciones, se encerró y se inyectó fentanilo líquido en el muslo, usando agua del inodoro como solvente. Su madre, sospechando algo, lo encontró 20 minutos después, desplomado en el piso del baño, jeringa todavía en la mano, el birrete tirado en un charco de agua sucia. En lugar de llamar a una ambulancia, temiendo las consecuencias legales para su hijo recién graduado, ella y su padre lo llevaron al auto y condujeron durante 40 minutos hasta su hotel, rezando para que no muriera en el asiento trasero. Mateo sobrevivió. Pero la foto de graduación, que debería estar en la sala de sus padres, está guardada en un cajón. Ninguno de los tres puede mirarla. Historia 4. La geometría de la desesperación. Renata, 41 años. Renata era arquitecta. Su adicción comenzó después de una cirugía de rodilla. Lo particular de su historia es cómo su mente entrenada encontró patrones incluso en la adicción. Su momento bajo fue metódico, calculado y por eso más devastador. Había perdido su empresa, pero mantenía un diario detallado de su consumo, dosis, frecuencia, precios, proveedores. En sus momentos de lucidez, analizaba los datos como habría analizado planos. Una noche, después de vender sus herramientas de dibujo de $3,000 por 150 en efectivo, hizo un cálculo frío. Necesitaba 80 diarios para mantener su hábito. Su cuerpo ya no respondía a dosis bajas. Tenía 3 opciones. 1. Robar. 2. Prostituirse. 3. Convertirse en distribuidora menor. Elige la tercera, usando su mente analítica. Calculó volúmenes, márgenes, riesgos. Comenzó comprando pequeñas cantidades y revendiendo a adolescentes en parques, una demografía que identificó como mercado en crecimiento.
El momento de quiebre llegó 2 meses después. Estaba en su auto, midiendo con precisión milimétrica porciones de fentanilo en polvo para empaquetar, cuando reconoció a uno de sus clientes habituales, el hijo de 16 años de su ex socio de arquitectura, un niño al que había visto crecer. El chico, pálido y demasiado, le dio $40. Renata le entregó el paquete. Mientras lo hacía, recordó que ese mismo niño, a los 7 años, le había mostrado un dibujo de la casa del futuro que había hecho. Ella le había dicho: «Tienes talento, algún día serás arquitecto». Esa noche, Renata consumió todo su inventario restante, buscando inconscientemente una sobredosis. Sobrevivió por pura tolerancia química. Al despertar, llamó a una línea de ayuda. Su primer palabra al consejero fue: «He convertido mi mente en una herramienta para destruir vidas». ¿Cómo se desaprende eso? Historia 5. El álgebra de la ausencia. Javier, 53 años. Javier era profesor de matemáticas de secundaria. Su esposa murió de cáncer y un amigo le dio fentanilo para el dolor emocional. 2 años después, estaba viviendo en un refugio. Su momento bajo tiene una cualidad peculiarmente intelectual. Javier había desarrollado lo que llamaba el álgebra de la ausencia. Cálculos precisos sobre cuánto tiempo podía estar consciente después de cada dosis, cuántas horas de sufrimiento podía evitar por dólar gastado. Una noche de invierno, con $7 en el bolsillo, suficiente para media bolsita. Hizo su cálculo final. 1. Media bolsita igual a 3-4 horas de alivio, seguido de 8 horas de retiro. 2. 7 bolsitas que no podía pagar, igual a posible sobredosis letal. Por primera vez, la ecuación le pareció clara. Continuar era prolongar el sufrimiento. Terminar era una solución algebraica. Fue a la biblioteca pública, todavía mantenía esa dignidad, y en una hoja de papel escribió una carta a sus hijos ya adultos explicando su decisión con una claridad matemática. La suma del dolor ya excede la suma del alivio. Estoy cancelando la ecuación. Pero mientras caminaba a su proveedor, pasó frente a su antigua escuela. Era casi medianoche, pero las luces del gimnasio estaban encendidas. Se asomó por una ventana y vio a un equipo de baloncesto juvenil practicando. En la pizarra junto a la cancha, alguien había escrito una ecuación algebraica incompleta. El profesor en él despertó por un instante. Identificó el error. Habían olvidado aplicar la propiedad distributiva. Sin pensarlo, entró al gimnasio, caminó directamente hacia la pizarra, frente a jugadores asombrados, tomó un marcador y corrigió la ecuación. El entrenador, reconociéndolo después de un momento, no lo echó. Y dijo: «Los niños tienen examen mañana. ¿Podrías?». Javier pasó la siguiente hora enseñando álgebra a un grupo de adolescentes en pijama deportivo, completamente sobrio, recordando brevemente quién había sido. No compró fentanilo esa noche. En cambio, usó sus $7 para tomar un autobús hasta un centro de desintoxicación que había investigado meses antes pero nunca se atrevió a visitar. Llegó a las 2 a.m., con la hoja de la biblioteca todavía en el bolsillo, ahora con la ecuación corregida en el reverso.